el borramiento, ¿no? Y luego la dilatación, o puede ir a la par, ¿no? Pero por lo general es así. Y el producto debe estar encajado ya a término de la gestación. O sea, si la paciente está ya, ¿no? En inicio de trabajo de parto, con dinámica ya uterina, debe estar encajado, ¿no? Y saben que el encajamiento es cuando el diámetro biparietal atraviesa el estrecho superior, ¿no? Entonces, ya decimos que ya está encajado, entonces el parto va a ser autóxico, ¿no? Eso es una primigesta, ¿no? En una multigesta puede estar no encajado, ¿no? Y va a dilatar y va a borrar simultáneamente, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, tenemos que tener en cuenta las contracciones uterinas, ¿no? La resistencia del cuello uterino, ¿no? A veces por rigidez de las partes blandas, ¿no? La presión anterógrada ejercida por la cabeza fetal, ¿no? Cuando esta no es adecuada, ¿no? Y la disfunción del músculo uterino, ¿no? Como va a haber una hipodinamia, ¿no? No va a haber unas buenas contracciones. Y puede haber también alteración en la proporción cefalopélvica, ¿no? El feto es demasiado grande, ¿no? Para la pelvis. La siguiente, por favor. Acá está, ¿no? El encajamiento, como le mencioné, y los planos de Hot, ¿no? Entonces está encajado cuando estaba en el tercer plano de Hot, ¿no? Ya está encajado, ya atravesó el estrecho superior, ¿no? Entonces, a nivel de las espinas, está profundamente encajado ya, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Las fuerzas de expulsión, ¿no? Esto es, ¿no? Ya cuando las contracciones uterinas y el pujo, ¿no? De la madre es importante, ¿no? Y hay una dilatación completa, ¿no? En el segundo periodo del parto. Entonces, si es que no hay buenas contracciones y el pujo es inadecuado, se puede, ¿no? Ver obstrucción del trabajo de parto, ¿no? Entonces, acá va a haber, no va a haber una buena intensidad en cuanto a las contracciones y puede llegar a una interrupción del trabajo de parto, ¿no? Y por consiguiente, eh, le decimos que es un parto obstruido, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, cuando hablamos de fase latente prolongada, en nulíparas mayor de 20 horas y en nulíparas mayor de 14 horas, ¿no? Perdón, en multíparas mayor de 14 horas. La siguiente, por favor. En estos casos, cuando no hay buenas contracciones uterinas, y estas son pues, de leve intensidad, podemos usar la oxitocina, ¿no? Iniciar con 4 gotas, o una ampolla en un litro de cloruro, y, bueno, nuevamente, les repito, iniciar con 4 gotitas y aumentar, incrementar según la dinámica uterina, ¿no? Si es que hasta que ya tenga unas buenas contracciones, pues mayor de 3 y menor de 6 contracciones, ¿no? Entonces estamos un patrón bueno, ¿no? Para se avance el trabajo de parto. La siguiente, por favor. No, no, bien, está bien. Entonces, tenemos que tener en cuenta también la hipotonía uterina, como hemos mencionado, ¿no? Donde no hay unas buenas contracciones, donde eh, la triple gradiente es anormal, ¿no? Sabemos que las contracciones uterinas empiezan en el fondo, ¿no? Hacia el cuello, pero estas no se producen, ¿no? Esta es sincrónica, ¿no? Entonces va a haber una alteración ahí en las contracciones, ¿no? Eh, lo que, lo que nos va a llevar pues, ¿no? a una disfunción, ¿no? Del trabajo de parto. Entonces, cuando hay una hipotonía uterina, podemos pues, incrementar, ¿no? El uso de la oxitocina, ¿no? En caso de que sea en fase latente, decimos vamos a conducir el trabajo de parto, ¿no? O puede ser en fase latente o fase activa, ¿no? Entonces conducimos el trabajo. Cuando es un parto, sobre todo en la fase activa, ¿no?
Como hemos visto ya, ¿no? La fase latente prolongada, pues más de 20 horas, ¿no? Una nulípara. Y 14 horas segunda. Entonces ahí también podemos empezar con una conducción del trabajo de parto, ¿no? La inducción del trabajo de parto se realiza cuando no hay cambios cervicales, ¿no? Por ejemplo, un RPM, ¿no? Sin cambios cervicales, ¿no? No hay dilatación, pero ya está a término, entonces tenemos que terminar la gestación, ¿no? Y la inducción se hará con oxitocina o puede ser con misoprostol. Y la hipertonía es otra alteración, ¿no? Que nos puede llevar a un DPP. Entonces, también, ¿no? Tenemos que ver, entonces es un riesgo, ¿no? De disfunción de parto, ¿no? Que nos va a llevar a una cesárea de inmediato y de emergencia. La siguiente, por favor. Entonces, en la fase activa puede haber, ¿no? La fase activa se da cuando la dilatación está por encima o igual a 4 centímetros, ¿no? Hasta la dilatación total, ¿no? Entonces puede existir una detención del descenso y una detención de la dilatación, ¿no? Entonces estamos ante un trabajo de parto disfuncional. La siguiente eh, es cuando se da, ¿no? Esta disfunción, es menos de 1,3 centímetros por hora, ¿no? Y el descenso menos de 1 centímetro por hora, ¿no? Y en multíparas, menos de 1,5 centímetros por hora y el descenso menos de 2 centímetros por hora, ¿no? Entonces ahí tenemos problemas. Entonces, el partograma acá es importante, ¿no? Porque el partograma nos va a permitir eh, diferenciar, ¿no? Cómo va el trabajo de parto, ¿no? Tenemos ahí la línea de acción, ¿no? Cuando se sobrepasa la línea de acción, tenemos buenas contracciones uterinas, tenemos buena intensidad y no progresa el trabajo de parto, entonces ahí hay problemas, ¿no? Eh, entonces ahí estamos ante un trabajo de parto disfuncional, detención de la dilatación y del descenso, ¿no? Y ya pues seguirá para cesárea. Y en la cesárea vamos a identificar, ¿no? El problema, que puede ser un feto muy grande o una desproporción cefalopélvica o un oligohidranglios, no hay líquido, hubo un feto no adecuado, ¿no? En su posición, ¿no? Puede que esté oblicuo, puede que esté transverso, ¿no? Y sea una distosia de presentación, pues, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos un monitoreo fetal con buenas contracciones, no tan intensas, pero sí hay contracciones. La reactividad tampoco no está tan buena, ¿no? Pero sí está reactivo. La siguiente. Entonces, que la fase latente va hasta 3 centímetros, ¿no? Cuando estamos ya en la fase activa, va de 4 igual, no 4 más de dilatación, estamos ya en la fase activa, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, el segundo periodo de parto, que es expulsivo, ¿no? Estamos en una dilatación 10 ya, ¿no? Se dice, ¿no? Hay dos criterios, ¿no? Eh, Actualmente se usa, dice que en nulíparas el periodo expulsivo debe durar hasta una hora, ¿no? Y en multíparas hasta media hora, ¿no? Cuando pasa esto ya tenemos problemas. Pero la literatura sigue consignando, ¿no? Que en nulíparas puede ser hasta 2 horas y en multíparas hasta una hora, ¿no? Pero está cambiando esto, ¿no? Porque se ha visto que hay ya problemas, ¿no? Cuando el trabajo del expulsivo prolongado, pues está por encima de una hora, ¿no? Ya comienza a haber problemas, ¿no? De hipoxia fetal y problemas con el feto, pero, ¿no? Entonces se está consignando ahora que debe ser hasta una hora nada más, ¿no? El expulsivo en el trabajo de parto. La siguiente, por favor.
Acá es lo que ya mencioné, ¿no? En Multipas sobre todo, ¿no? Entonces, en Multipas también, ¿no? Pero en Multipas ese es el problema, ¿no? Que entonces, si encontramos una paciente con altura de presentación fuera de pelvis, o -4, ya en términos de la gestación, entonces muy difícilmente va a progresar el trabajo de parto. O sea, de hecho que ya no va a progresar, ¿no? Esa salida para cesárea, ¿no? Ya identificaremos qué factor es el que ha hecho que la presentación esté fuera de la pelvis, pues, ¿no? Porque hay una primigesta debe estar encajado, ¿no? Ya a término de la gestación, ¿no? En una multípara puede el encajamiento realizarse en el trabajo de parto, ¿no? Pero en una nulípara no. Pero igual, en una multípara que esté fuera de pelvis la presentación, le damos chance hasta que puede encajarse, sí puede encajarse, ¿no? Pero a veces tampoco no se queda obstruido el trabajo de parto. La siguiente, por favor. Ya hay causas ya comunicadas de función uterina, ¿no? Como una analgesia epidural, ¿no? Va a producirse una prolongación del primer y segundo periodo del trabajo de parto, ¿no? Cuando hay un parto sin dolor, ¿no? O una paciente con infección, ¿no? Por corionitis. También, ¿no? También ahí hay un problema, ¿no? Hay que identificar el problema, hay que terminar la gestión por vía alta porque hay que focalizar el problema, ¿no? O también la posición a veces en decúbito eh, dorsal hace que no avance el trabajo de parto, ¿no? Y se le permite, ¿no? Deambular a la paciente y va a mejorar su descenso, ¿no? Y su dilatación. La siguiente, por favor. Acá también, como ya mencionamos, ¿no? Un trabajo de parto o un inicio de trabajo de parto, pródromo de trabajo de parto, que se rompen las membranas, pero no hay cambios cervicales. Tenemos que hacer la inducción del trabajo de parto, ¿no? Con oxitocina o con misoprostol, ¿no? Y pasadas las 6 horas, administrar antibióticos, ¿no? Para que no haya una infección, ¿no? Del amnios y se produzca pues, o del corio, ¿no? Se produzca una corionitis, ¿no? Entonces tenemos que cubrir con antibiótico pasar las 6 horas. La siguiente, por favor. También otra distocia, ¿no? Es el trabajo de parto precipitado, ¿no? Todo esto del trabajo de parto precipitado y la detención del trabajo de parto, todo está en el partograma, ¿no? Como ya lo han visto, ¿no? Entonces, cuando el parto se produce antes de llegar a la línea de acción, entonces estamos frente a un parto precipitado, ¿no? Que muchas veces se da en una hora, ¿no? Llega en 4, pero ya la hora ya sale, ¿no? Y no llegó a la línea de acción, ¿no? Antes. ¿Y por qué se puede producir? Porque un producto demasiado pequeño, ¿no? Eh, y una pelvis amplia, ¿no? Igual, un canal vaginal o partes blandas muy relajadas, ¿no? Que van a permitir el paso rápido del feto, ¿no? Y unas contracciones también aumentadas, ¿no? Y como en el caso de un DPP, pues, ¿no? Pero sabemos que el DPP, su identificación nos lleva a terminar por vía alta, ¿no? Por el riesgo del desprendimiento de placenta y la muerte fetal, ¿no? Y materna también en algunos casos. Pero a veces llega y sale en bloque, pues, feto y placenta, ¿no? Y cuando es pequeño. La siguiente, por favor. Ya, la siguiente. Eso ya conversamos, ¿no? La siguiente, por ejemplo, ¿no? Eh, si las contracciones uterinas son vigorosas, en pacientes con cicatriz uterina anterior por miomectomía o por una cesárea anterior,
se tiene que tener en cuenta de contar con el reporte operatorio, ¿no? Eh, Sobre todo en las cesáreas anteriores, ¿no? Si ha sido cementaria o si corporal. Si ha sido corporal, no se da prueba de trabajo de parto, ¿no? Tiene que ser cesárea nuevamente por el problema de ruptura uterina. Si es que el parto ha sido cementaria, sí, pues se da prueba de trabajo de parto, ¿no? Entonces tenemos que contar con el reporte operatorio para poderle dar una prueba de trabajo de parto. En los partos que se dan demasiado rápidos, como hemos visto, el parto precipitado, entonces puede producir laceraciones, ¿no? En el cuello, en la vagina, la vulva y el perineo, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, todos estos problemas que se presentan van a producir directamente, ¿no? Alteración en el feto, ¿no? Eh, Tanto que un sufrimiento fetal agudo como la mortalidad fetal, ¿no? Entonces, si estamos ante unas contracciones intensas que van allá más allá de 5 en 10 minutos, un útero hipertónico, y si estamos con oxitocina, entonces retiraremos pues, el oxitóxico, ¿no? Y solamente vamos a administrar cloruro y achoro, ¿no? Para que disminuyan las contracciones. Y ver, pues ya si estamos frente a una hipertonía y posible DBP y sangrado, ya nos iremos a la cesárea, ¿no? Por, por un diagnóstico, ¿no? De DBP, de descubrimiento prematuro de placenta. La siguiente. Entonces, la desproporción cefalopélvica ¿no? Se puede presentar no por fetos demasiado grandes, un feto macrosómico, ¿no? O una desproporción cefalopélvica, ¿no? Que va a detener el trabajo de parto, ¿no? Fetos con hiper hidrocefalia o también grandes, ¿no? O que también puede producirse un trabajo de parto, ¿no? Anómalo, ¿no? Por contracciones uterinas no adecuadas, ¿no? Por hipotonía uterina, ¿no? En este caso, habrá que administrar oxitocina, ¿no? Para producir buenas contracciones. La siguiente, por favor. Entonces, las histocias se producen también, ¿no? Por la pelvis de la madre, pues, ¿no? Entonces tenemos que estudiar los estrechos, ¿no? El estrecho superior, el estrecho medio y el estrecho inferior, ¿no? Que sean adecuados. Entonces, el estrecho superior va a estar dado por el diámetro diagonal, ¿no? Que es el subpúbico, eh, el que se llama el sacro, ¿no? Entonces, vamos al promontorio, perdón. Entonces, este debe medir más de 12 centímetros, ¿no? Al tacto. Entonces, el diámetro obstétrico restamos, ¿no? 1,5, pero no se puede medir, pero ¿no? El que se mide es el diagonal o el conjugado diagonal, ¿no? Entonces, si encontramos un diámetro diagonal menos de 12, entonces estamos ante una estrechez, pues, ¿no? Del estrecho superior. La siguiente, por favor. Bien, acá tenemos ¿no? el diagrama, el dibujito. La siguiente. Entonces, el estrecho medio también, ¿no? Acá, ¿qué evaluamos en el estrecho medio? Evaluamos la concavidad sacra y el diámetro bisiático, ¿no? Que debe medir 10,5, ¿no? O, ¿Y cómo lo medimos? Solamente no se va a poder medir ¿no? con los dedos, sino vemos que las espinas ciáticas sean romas y que no sean prominentes, ¿no? Entonces, con eso ya estamos
evaluando que es no hay problema con el estrecho medio, ¿no? Y las partes blandas también que no sean rígidas, ¿no? La siguiente, por favor, y que no encontremos, pues, ¿no? Un sacro, una exostosis sacra que sea cóncavo el sacro, ¿no? Y por último, vamos a evaluar el estrecho inferior, ¿no? El ángulo subpubiano, que debe ser mayor de 90 grados, eh, y el diámetro bisquiático, ¿no? Que debe ser, que debe ingresar el puño, ¿no? Entonces, mayor de 8 centímetros, ¿no? Entonces, con eso estamos evaluando la pelvis, ¿no? Y la pelvis más adecuada, pues, ¿no? Es la ginecoide, ¿no? Hay varias variedades de pelvis, ¿no? Que no nos van a permitir, pues, de hecho, que ya solamente por una pelvis antropoide, no platipeloide, no nos va a permitir, vamos ya de antemano, ya que, ¿no? Que es una pelvis mala, pues, ¿no? La siguiente. Entonces, acá tenemos que tener en cuenta también las, eh, la presentación fetal, ¿no? Que normalmente el feto, su presentación es de vértex, ¿no? Es flexionado su mentón hacia el tórax, ¿no? Es la forma natural en que el feto va a realizar su descenso, ¿no? Por su mecanismo de trabajo de parto, ¿no? Pero si comienza a deflexionarse, se retira su mentón del tórax, entonces vamos a decir deflexión de primer grado, cuando al tacto vamos a palpar el brecma, ¿no? Entonces eh, va a ser la distosia, ¿no? Como ya mencioné, el primer grado, ¿no? De brecma, ¿no? Después la deflexión de segundo grado es la de frente, ¿no? Donde al tacto vamos a palpar el nasion o la nariz, ¿no? Entonces estamos ahí, esa es